Muy buenas tardes a todos los que están allá en Quilicura, Chile, en la congregación que pastorea el reverendo Guillermo Ramírez, en donde se encuentra el misionero Miguel Bermúdez Marín, su esposa Ruth y todos los que lo acompañan en este viaje, y todos los ministros, hermanos y hermanas de diferentes lugares de allá de Chile, y todos los que están conectados también a través de todos los medios de comunicación. Este día es donde comienza esta gira de nuestro hermano Miguel allá en Chile, y es un privilegio, una bendición grande que Dios le ha dado al pueblo chileno, que en estos días esté el misionero Miguel Bermúdez Marín con ustedes, en donde pedimos a Dios sus bendiciones y su guianza en todo lo que se estará llevando a cabo allá en estas actividades en Chile, con la presencia del misionero Miguel Bermúdez Marín. Que sean actividades de grande bendición, no tan solo para Chile, sino para todo lugar en donde se hallen hijos e hijas de Dios, en toda la faz de la tierra. Sean bendecidos por estas actividades que estará realizando el misionero Miguel Bermúdez Marín allá en Chile. Para esta ocasión leemos allí en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 7, verso 1 en adelante, donde nos dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, y muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y el apóstol Pablo también nos habla allí en Hebreos capítulo 9, verso 1 en adelante, donde nos dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto
que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. El arca sobre los hombros de Dios. ¿Pueden tomar asiento, por favor? En el mensaje, tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios, el que fue predicado el 18 de julio del 1965, nos dice en este mensaje, sería la página, en esta versión, la página 17, nos dice: ahora, si David tan solo hubiese hecho eso, el arca debía ser traída, pero no en aquel tiempo, ya que no había lugar apropiado. Note ahora que cuando descendieron a traer el arca, todos los dignatarios dijeron: eso es lo que debemos de hacer, David. Gloria a Dios. Necesitamos un avivamiento. Y eso sería verdadero Pentecostés hoy. Bautistas, presbiterianos. David, tú eres nuestro rey. Tú, todos, capitán fulano de tal, y mayor fulano, y el general sutano estarán en tu reunión, ya que ellos piensan que eso es lo mejor que debe hacerse. David, el país entero está contigo. Eso es lo que pasa hoy. Yo no quiero al país entero. Yo quiero a Dios, aunque nadie más respalde. Y ahí dibujo una estrella de David. David tenía a todos los capitanes. Él tenía la cooperación de las fuerzas militares. Él tenía la cooperación de todas las denominaciones, de todos los teólogos. Todos probablemente estaban de acuerdo con él. Así fue con Acab y otros en las Escrituras. Pero él no tenía a Dios, ya que él estaba fuera de la voluntad de Dios. Espero que entendamos eso. Ahí digo otra estrella de David. Espero que entendamos esto. Noten, ellos hicieron cuanta cosa religiosa podían haber hecho. Ellos posiblemente publicaron anuncios y cuanto más. Gran avivamiento. El arca será retornada y vamos a tener un avivamiento. Y haremos esto. Observe que él envió cantores. Él envió gente con arpas, con trompetas, y ellos hicieron cuanta cosa religiosa que sabían hacer y cómo hacer. Pero sin embargo, Dios no estaba en ello. Algo parecido es lo que vemos repetirse nuevamente hoy. ¿No es así? Ellos llevaron a todos los cantores, tomaron a todos los tañidores de arpa, los trompetistas, las mujeres, los hombres, quien quiera que cantara. Ellos los tomaron a todos allá e hicieron todo movimiento religioso. No quisiera decir esto, pero tengo que decirlo. Así sucede con estas denominaciones hoy. Pentecostales y el resto están haciendo los mismos esfuerzos, cantando y gritando. Ahora miren algo muy importante que él nos habló, que la tercera etapa, que es el cumplimiento de la plenitud de Dios en medio de su iglesia, en donde se está llevando a cabo la fe de rapto, dando la fe de rapto a los escogidos de Dios, y es el lugar en donde el templo espiritual de Dios, allá en la séptima dimensión, correspondiente a la séptima dimensión, porque está el templo espiritual de Cristo, que es su iglesia, en la etapa del lugar santísimo, pero en la séptima dimensión, que es el lugar santísimo donde Dios mora. Vean algo muy importante que allí está sucediendo, porque cuando el título de propiedad es tomado y es abierto y es traído a la tierra, es una obra que Dios está llevando a cabo
personalmente en medio del pueblo de Dios. Porque allí no había ya adoración. No pierdan eso de vista, porque cuando el séptimo sello fue abierto, en el capítulo 8 de Apocalipsis, hubo silencio en el cielo. Dice el hermano Branham en el libro de los sellos, en la página 465, dice, ahora noten que la apertura de este sello fue tan tremenda que hasta los cielos mismos fueron silenciados por este evento por el tiempo de media hora. Ahora, ¿es tremendo? ¿Qué es? No hubo nada que se moviera por ese tiempo. Una media hora puede que no sea mucho tiempo si usted se está divirtiendo, pero estando en suspenso entre la vida y la muerte, puede ser como un milenio. Ya ustedes saben las cosas que están escritas allí. Y vean cómo Dios nos ha ido preparando, nos ha ido mostrando el significado de las Escrituras gradualmente, lo que significa cada porción, cada revelación entre líneas que está allí. Y cuando se habla, ya llegará el momento en donde se hablará y ya el escogido entenderá qué es lo que eso significa. Entenderá eso que está entre líneas, entenderá esa carta de amor, como él la decía, que él entendía a su esposa porque él sabía cómo le escribía a ella. Vean, así llegará un momento en donde ya el escogido de Dios entenderá. Cuando Dios esté hablando por medio de ese instrumento, va a entender sin tener que decirle las cosas de aquí está escrito esto, aquí está escrito lo otro, sino que ella ya sabrá. Es como el novio con su novia. Ya con mirarla nada más, con solamente ese cruce de mirada, ya ella sabe que le está diciendo allí, te amo, mi amor, solo con mirarla. Y así es Dios y los escogidos, por medio de ese instrumento, con hablarle esa palabra, esas cartas de amor, la palabra, el mensaje, ya ellos llegará el momento en que entenderán lo que hay ahí entre líneas. Ahora vean, y ahí todos los escritos que ya ustedes saben, dice, esto fue tan grande que ni aun el mismo Jesús habló de ello, ni ninguno de los demás tampoco. Juan no podía escribir nada, no, a él le fue prohibido escribir acerca de esto. Solamente dijo que había este silencio. Los 24 ancianos ante el trono, tocando sus arpas, ellos cesaron de tocar. Los ángeles cesaron de cantar. Piense en los querubines y en los serafines que vio Isaías allá en el templo. Con sus 3 pares de alas, tenían 2 sobre la cara, 2 sobre los pies, y con 2 volaban. Día y noche estaban ante Dios diciendo, Santo, Santo, Santo es Dios Todopoderoso. Y cuando entraba al templo, vio que temblaban las columnas del templo con la presencia de estos ángeles. Y ahora, estos serafines santos se callaron. Los ángeles cesaron de cantar. No había ninguna alabanza, ni ninguna adoración alrededor del altar. No había nada. Había un silencio como de muerte por el tiempo de media hora. Es como cuando sale el maestro del salón y le dice a los estudiantes, ven un momentito, voy a salir. Me aguardan silencio. Cuando son estudiantes que son respetuosos, siempre hay uno que otro ahí, pero vamos a colocarlo así, que son todos estudiantes, alumnos, pues que siguen la directriz del maestro. Vengo ahora. No hagan ruido, quédense callados. Salgo por unos minutitos, voy un momentito a la oficina del director. Y sale. Ahí no están haciendo nada porque el maestro está fuera.
le doy esa forma para que vean ese cuadro allí. Vean, cuando él toma el título de propiedad y lo trae a la tierra y lo entrega a un hombre, él viene en esa obra de reclamo. Pero recuerden que ya ese trono se convierte en un trono de juicio. Y en un trono de juicio ya hay silencio. Entre usted a una corte y póngase a hacer bulla adentro para que usted vea que lo sacan para afuera. Ahí el que habla y tiene la voz cantante ahí es el juez. Ahora, vean, sigue diciendo, todas las huestes celestiales estaban en silencio por esta media hora cuando fue abierto este misterio del séptimo sello en el libro de la redención. Piénselo. Pero sí está abierto porque el Cordero lo abrió. Lo que yo creo es que todos estaban dominados por un temor reverencial. No sabían, pero de repente allí estaba. Y ellos cesaron de hacer todo. ¿Por qué? ¿Qué es? Ahora vean cómo aquí el hermano Branham dice que ellos, así sucede con estas denominaciones hoy, pentecostales y el resto, están haciendo los mismos esfuerzos, cantando y gritando. Y en el lugar santísimo, que es la etapa en donde estamos viviendo hoy, él escribió allí, en el libro de citas, que esa tercera etapa, en ese tiempo que se estaba llevando a cabo, todo eso estaba y era en una manera reverentemente, en quietud, no como se hacía en los cultos pentecostales y durante la dispensación de la gracia. Ahora recuerden que todo es en una forma progresiva, que va Dios obrando en medio de su iglesia y mostrando cómo es que Dios está y estaría llevando a cabo su obra en y bajo la dispensación del reino en este comienzo y edad de piedra angular, porque hasta el tiempo de nuestro hermano William Soto Santiago estaba en la dispensación de la gracia, lo cual él decía, en algún momento se va a cerrar esta dispensación. Por lo tanto, tenía que venir luego más adelante y durante ese entrelace ahí al final, Dios estar obrando en medio de su pueblo con un instrumento que él ya tenía preparado para hacer ese entrelace de dispensación, de edad, de ministerio, de mensaje y todo, para entrar al pueblo a esa nueva dispensación plenamente y ver las cosas que Dios estaría llevando a cabo allí en ese comienzo, y el pueblo con el mensajero recibir las bendiciones contenidas en esa nueva dispensación, lo cual nos corresponde a nosotros. ¿Cuáles son? Son la resurrección, la transformación y el rapto. Irnos a la cena de la boda del Cordero. Vean qué bendiciones tan grandes Dios tiene desde que comienza esta dispensación. Y comienza con palabra, con la revelación. Comienza cargando el arca, la palabra, en el corazón de cada escogido de Dios. Ahora hay que tener cuidado quiénes son los que cargan el arca, la palabra. Vamos a seguir aquí. Miren, dice, note que David gritó con todas sus fuerzas y vociferó y él saltó y él hizo cuanta forma religiosa pueda haber. Más aún con todo eso, Dios no estaba en ello. Aunque su motivo y su objetivo y todo lo demás estaba correcto, pero él lo estaba haciendo de la manera incorrecta. ¿Ve? Él hizo todos los ritos religiosos. Gritó, cantó, tuvo cantores especiales, gente especial que gritara y cuanto más. Ellos danzaron en el espíritu, hicieron cuanta cosa que era religiosa. Era algo como nuestras grandes cruzadas de nuestro tiempo. Ellos deseaban ganar al mundo para Cristo. No hay tal cosa. Grandes avivamientos por toda la tierra, grandes cosas aconteciendo. Si ellos tan solo pudieran darse cuenta de que el día para eso ya pasó, ella ya ha sido sentenciada
sin embargo, ellos continúan levantando cruzadas, organizaciones y cuanto más, pero los resultados son los mismos como lo que fue en los días de David, que no dio resultados. Ahí escribe: el día ya pasó para las grandes campañas. Vamos y tenemos un avivamiento. Algunos de nuestros grandes evangelistas de hoy, ellos claman de que han tenido 30,000 convertidos en un periodo de 6 semanas. Y cuando al año regresan, no pueden encontrar ni siquiera a 30. Hay algo malo. Lo que pasa es de que es la misma cosa que David hizo. Grandes dignatarios, grandes hombres, grandes predicadores, grandes escuelas, gran autoridad, pero aún permanecen consultando a la vieja denominación, en vez de encararse con la palabra de Dios y buscar el tiempo correcto. Usted no puede cosechar ciertos alimentos sino en determinadas estaciones del año. Ahora, veamos qué fue lo que sucedió. Aunque sus esfuerzos religiosos eran grandiosos y sus intenciones eran grandiosas y sus cruzadas eran grandiosas, su cantar era grandioso, su danza era grandiosa, su gritería era grandiosa, y ellos tenían el arca. ¿Qué bien hacía el arca sin Dios? O sea, ¿de qué le vale tener la palabra, el mensaje del hermano Branham y el mensaje del hermano William, si no está Dios ahí? Si no tienen a Dios en medio de ellos, no le vale de nada, no le sirve de nada. No era sino una caja de madera con un par de tablas de piedra. Miren. Y pensaban que llevaban ahí a Dios. Eso sería como estar bautizando, tomar comunión. ¿De qué sirve eso si usted no se ha arrepentido? ¿Qué bien hace el tomar la comunión siendo un hipócrita? Si usted no vive la vida y cree toda la palabra de Dios, tomando tan solo una parte y no el resto de ella. Eso muestra de que hay algo malo. Ahora, cuando todo esto sucede, vea qué es lo que acontece cuando no se toma en consideración a Dios, ni su edad, ni su tiempo. Ahora, ahí en el libro de citas, hay un lugar donde dice su estación. Vamos a buscarlo. Tiempo y estación y sazón. Dice, vamos a ver. En la página 150 está. Párrafo 1341 dice: para guardar los mandamientos de Dios, para hacer cualquier cosa bien para Dios, para hacer un servicio a Dios correctamente, hay 5 deberes para hacer a Dios servicio correctamente. Primero tiene que ser su tiempo. Para hacerlo, tiene que ser su estación. Tiempo y estación. Y tiene que ser según su palabra que se ha hablado. Y tiene que ser dado según la persona que él ha escogido por quien hacerlo. Y tiene que venir primero a sus profetas. Y el profeta tiene que ser vindicado por la palabra de Dios. Allí tienen sus 5 deberes. Tiene que ser así. Este es el mismo mensaje que estamos leyendo de julio 18. Pero quise leerlo para que lo tuvieran ahí también en el citas. Pero ese extracto es de este mensaje que estamos leyendo. Ahora sigue diciendo: mucha gente me han dicho, ¿por qué no viene acá y celebra una reunión? Nosotros le estamos buscando, solo firme esto y esto otro. Deténgase, usted posiblemente lo desee, pero ¿qué dice Dios al respecto? Mucha gente me han dicho, si yo hubiese tenido una invitación, si yo hubiese tenido una entrevista personal y demás, esperando por un año, deténgase. ¿Cómo sabría yo qué decir si Dios no me dice qué decir? ¿Ve? Hay que esperar. Esa es la razón por la que les he dicho, escriba eso y permítame ver qué es lo que el Señor dice.
espere. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. ¿Es eso correcto? Y ahí dibuja a la derecha una estrella de David. Observe de que ellos tan solo consultaron al sacerdote de aquel día y a los teólogos y a la denominación, y vea que al hacer esto, al consultar a los sacerdotes y al consultar a la congregación y al consultarle a la gente, les hizo equivocarse. Observe, el arca era la palabra. Sabemos que eso es correcto, ya que el arca es Cristo, y Cristo es la palabra. ¿Ve? El arca o la palabra no fue puesta primeramente, ordenadamente en las posiciones. Oh, iglesia, no permitan de que esto se les escape. Todo estaba perfecto y todo se miraba muy bien, como que un gran avivamiento venía, pero por causa de que fallaron en consultar a la persona indicada para el asunto, 3 puntos, y ahí dibuja una estrella de David y escribe un avivamiento. Ellos consultaron al sacerdote, consultaron a los dignatarios, consultaron a los teólogos, consultaron a los cantores e hicieron en un acorde y con la organización de una milicia y también con los ejércitos de la nación, todo estaba en armonía para una gran reunión, mas fallaron en consultar a Dios. Así sucedió con Acab, y así también hicieron los otros. ¿Qué momentos? En la página 45, 44 y 45 del mensaje, tratando de hacer un servicio a Dios, pero fue predicado el 27 de noviembre del 1965. Él nos dice allí, noten aquí en nuestro texto, noten a David, rey de Israel. Él tuvo la revelación de traer el arca de Dios de nuevo a su lugar. Eso ellos nunca la consultaron en los días de Saúl, porque Saúl se había descarriado. Así que ellos no consultaron el arca, el pacto, en los días de Saúl, porque él se había descarriado y se había apartado de Dios. Así que David, rápidamente con inspiración, ahí escribe al lado una estrella, dibuja una estrella y escribe David tuvo la revelación. Así que David rápidamente con inspiración, 3 puntos. Ahora note esto, es un texto muy traicionero si usted no lo toma en la forma correcta. Escribe ahí texto traicionero si no se toma en la forma correcta. Y así son los textos de la Biblia y la revelación que Dios ha traído por cada mensajero. Si no se coloca en la forma correcta, o sea, si eso no es traído por revelación a la persona y esa persona toma eso que es traído por Dios por medio de ese mensajero y lo toma de la forma incorrecta, o sea, intelectualmente y en una forma de razonamiento, es traicionero. La misma palabra, el mismo mensaje, le es traicionero a la persona. Y yo siento que la hora está llegando en que debemos ser hombres en vez de recién nacidos. Debemos tener carne vigorosa en vez de leche. Note a David, rey de Israel. El rey acababa de ser ungido o elegido rey. Samuel lo ungió por la voluntad de Dios. Y él fue absolutamente el rey elegido por Dios, sin lugar a dudas. Y aquí está él y la inspiración le viene. Le fue revelado a David. Escribe, David tuvo la revelación. Él obtuvo la revelación. Nadie más había dicho algo al respecto. Vayamos y traigamos el arca, porque la voluntad de Dios es que tengamos con nosotros el arca. Que consultemos a Dios por esta arca. Algo muy noble. ¿No lo cree usted? Bien, recuerde. Pero él siendo rey y teniendo la revelación, él fue más allá de lo debido. Había profeta en la tierra de nombre Natán. Él era el que estaba ordenado para recibir la revelación. Hay algo para ser hablado. Y él escribe, el profeta es el que está ordenado para recibir la revelación. Hay algo para ser hablado. Él dijo, no hará nada el Señor Jehová hasta que lo revele a sus siervos los profetas.
Pero usted ve David siendo rey con la unción sobre él. Ahora, ¿es eso la escritura? La unción sobre él, y recibió una revelación verdadera, pero era equivocada. Porque Natán era el profeta de aquella edad, y la revelación no vino a Natán, y cuando la revelación vino a David, él ni siquiera consultó a Natán. Él iba sencillamente a seguir adelante y a hacer lo que él quería hacer. Y escribe al lado de la revelación. Pero noten a quienes consultó David en el capítulo 13. Pero él consultó a los capitanes de miles y cientos, de nuevo a su congregación. ¿Ve? Ahora, ¿no creen ustedes qué debemos hacer? Eso no es. Ahora, él estaba tratando de hacerle un servicio a Dios, pero él no estaba ordenado para hacerlo. Vea, porque Dios tenía una forma. Y ahí escribe los capitanes, su congregación, y escribe los capitanes, su congregación. Es lo que escribe él allí. Ahora miren en este mensaje el gran equipo de Dios en la iglesia del Señor Jesucristo. Dejamos ahí un momentito el que él predicó el 18 de julio, el de tratando de hacer un servicio a Dios. Retornaremos un momentito a ese ya mismo. Miren en este mensaje el gran equipo de Dios en la iglesia del Señor Jesucristo. Nos dice: toda persona que sea, esto fue predicado el 13 de diciembre del 2002. En ese mismo mensaje él había dicho que ya los bautismos iban a ser hasta que entre el último escogido. Ahora recuerden que ya para el 2018, al final, se terminó esos tipos y figuras, y al terminarse esos tipos y figuras, ahí se estaba terminando una dispensación y se comenzaría una nueva dispensación bajo las cosas correspondientes a esa nueva dispensación. Un nuevo mensajero, vean, porque no pueden haber dos profetas al mismo tiempo, y si es así, pues uno pertenece a una edad y el otro a otra edad, o uno a una dispensación y el otro a otra dispensación. Ahora dice: toda persona que sea un estorbo estará siendo instrumento del maligno. El maligno estará usándolo para tratar de destruir la obra de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, el templo de Jesucristo, que es su iglesia. Y ahora vean, la recompensa para personas que se porten así es dura. Aún estando en sus cuerpos físicos, comienzan a recibir el pago, y después tendrán que enfrentarse al juicio final, porque esas personas no pueden ser de la novia. Simiente no persigue simiente, dijo el reverendo William Branham. Esas personas hasta pueden ser borradas del libro de la vida, de esa sección, si se levantan en rebelión contra el programa que Dios está llevando a cabo, aunque crean que están haciendo algo en favor de la obra. Más bien están haciendo algo en contra, porque están por contienda, trabajando y predicando, y en contienda con otras congregaciones del mensaje. Así que es importante conocer el gran equipo de Dios y saber cómo trabaja ese equipo de Dios. Tiene un orden y nadie puede pasar por encima de ese orden, porque será hallado en rebelión en contra del mismo Dios. Ahora, ven ustedes que esto que estábamos leyendo de lo que ocurrió allí con David llevando el arca, la cual es la palabra, llevar el arca es, vean cómo nos dice allí en un escrito, en la página 78 de ese mensaje, tratando de hacer un servicio a Dios, el de noviembre
27 del 65, él dice, y él escribe allí, la venida del arca es igual la segunda venida de Cristo a su iglesia. O sea, que todo corre paralelo y todo lo que fue mostrado en porciones pequeñas. Miren, cuando el hermano Branham, Dios le mostró esas 5 manifestaciones grandes del poder de Dios, en parte, o sea, lo que fue visto en esas 5 manifestaciones, el pueblo lo verá, los hijos de Dios la verán, y también las fatuas y los perdidos, y también los 144,000 lo verán en su poder absoluto. O sea que Dios va engrandeciendo cada vez más y más su programa, y en este tiempo final, todo lo que fue desde el Génesis hasta el final de la dispensación de la gracia, viene en la dispensación del reino a cumplirse en una forma engrandecida, actualizada. Y esto que sucedió allí con David llevando el arca, ven ustedes que el mensaje de la tercera etapa, lo cual es Dios en su obra de reclamo, dice en la página 119 del párrafo 1057 del libro de citas, que la tercera etapa es para la novia, para las fatuas y para los perdidos. Y el pueblo hebreo recibirá también el beneficio. Por lo tanto, como algunos hermanos me han dicho, pero, oye, pero ¿por qué? Han sido sinceros y me han dicho ya en la segunda ocasión en que hoy, miren, él no va a tener dificultad en que yo diga que su nombre es Abraham Pérez Soto, mi amigo, mi hermano. Él me llama y me dice, oye, esta semana ha sido, esto fue esta mañana tempranito, estuvimos hablando de algunas cosas de la obra, y me dice, oye, esta semana ha sido una semana bien dura, mensajes de juicio y todo eso. Y yo entre mí, Benji, sinceramente yo pensé, oye, pero ¿por qué él no nos habla directamente ya y nos dice, esto es así, esta es la fe de rapto y ya, y para irnos de aquí, y ya, y no, vamos a decir, y no esté hablando para todo ese grupo? Pues yo le dije, mira, Abraham, yo lo interrumpí porque él me iba a contestar, lo que yo le dije me lo iba a decir, porque él después se dio cuenta, y yo lo interrumpí y le dije, mira, Abraham, recuerda que la tercera etapa es para los 3 grupos, incluyendo también el pueblo hebreo. Y en los mensajes se habla para la novia, y ahí se está hablando fe de rapto, y ellos captan esa revelación. Pero ahí también, por ahí, se va hablando también de aquellos que no van a ser transformados, y ellos se darán cuenta, los que ya se dieron cuenta y los que no se darán cuenta más adelante, que van a pasar por la gran tribulación, pero que van a obtener vida eterna. Y otros que están ahí también en ese grupo, porque ese grupo de las fatuas puede ser borrado, los que están escritos allí. Hay otro grupo que no recibiría de ninguna manera, más bien serían instrumentos del maligno y personas conocedoras del mensaje, que con eso es que van a atacar y atacan y estarán atacando el mensaje, la obra, el instrumento y la obra de Dios en este tiempo, utilizando el mensaje. Para ellos también es esa palabra, y ellos se van a identificar tarde o temprano. Y los incrédulos, esos ya se van a dar cuenta que ya no van a tener oportunidad, o sea, se les va a predicar como fue Jesús en su tercera etapa, que fue y les predicó allí a los que fueron desobedientes en el tiempo de Noé, que no tienen ya oportunidad. Y se habla y cada uno se va identificando en el grupo correspondiente. Las ovejas de Dios, pues las ovejas de Dios oyen la voz de Dios en cada edad y en cada dispensación y se identifican con el mensajero. Ya esas, dice Jesús, que nadie las puede arrebatar de la mano. Esas no se pierden. Al contrario, esas están encerraditas allí, como yo les hablé hace poco, que él en un mensaje dice, y el portero ese pastor está en la puerta y no van a salir ni para chuparse un limber afuera. O sea, están ahí encerraditas. No se preocupen, que el limber se lo llevo yo entonces, para que no tengan que salir.
O sea, están ahí adentro y están recibiendo el alimento, ese maná, preparándose para su transformación. Y los demás, las fatuas, las vírgenes durmientes, vean que ese grupo está dentro de esa tela, gran tela, donde es cortada, porque siguen siendo vírgenes. Pero recuerden que hay ahí unos pedazos que uno corta de la tela que son para botar. Esas no sirven. Esos son los que son borrados. O sea que esa tercera etapa, miren, ya vamos por esos grupos y están los incrédulos. Y los 144,000 que ellos, eso sí van a ver. Ellos van a decir, pero ¿qué tú haces allá? Este es el que estamos esperando. Porque ellos esperan un hombre de carne y hueso, como siempre ha sido a Dios obrar en cada edad, en cada dispensación. Siempre ha sido de la misma forma. Y estoy hablándole así a él. Recuerda que para los tres grupos, él me dice, es que ves que eso es lo que te iba a decir. Y después yo mismo me di cuenta, dice, pero si es que la tercera etapa es para todos los grupos. Y le dije, mira, Abraham, si se sigue predicando, o si se seguía predicando, y Dios iba a seguir obrando, como Él obró desde Pablo, desde los apóstoles para acá, que cada mensajero dio la promesa de una resurrección y una transformación. Por eso Él decía, si no se dejan los ministerios, o sea, Dios hablando allá, dice, si no dejamos los ministerios, va a pasar lo mismo que las edades, se van a denominacionalizar. Entonces envía a esos ángeles segadores en el tiempo correspondiente. No lo pudo haber enviado en la primera edad, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, ni la sexta, ni en la séptima. Lo envió en el tiempo correspondiente, en la etapa de oro, en la edad de la piedra angular. Y ahí, entonces, hay esa segregación, esa separación. ¿Ven? Y entonces, ahí es donde se predica el día de venganza del Dios nuestro. Pero ya no es un mensaje en el cual se predicó desde Pablo hasta el tiempo del hermano Branham, y ese tiempo que estuvo ese poderoso arcángel en medio del pueblo, trayendo las buenas nuevas. Él nos trajo todas las bendiciones, y aunque hablaba de juicio divino, Él trataba a todos por igual. Ahí no se iba a llevar a cabo ni efectuar la resurrección y la transformación mientras ese ministerio estuviera en carne humana en medio del pueblo, porque era un ministerio de y bajo misericordia, bajo la dispensación de la gracia, y todo el mundo recibía, bueno, todos somos buenos, todos vamos a ser transformados. Pero muchos se pensaban que se iba a seguir así, y se olvidaron de esa escritura, de que Él enviaría en el fin del tiempo a sus ángeles segadores para hacer la separación, la segregación, lo que no ocurrió en tiempos pasados. Y ahí entonces es que se prende la luz, y donde Él dice, y cucarachas, grillos, saltamontes y un salpafuera ahí, aquí llegó el rey, aquí llegó el león. Ahora las cosas a ponerlas en claro, y quién es trigo y quién es cizaña. Tan sencillo como es. Ahora, esa conversación la tuvimos así esta mañana, y él pudo ver allí, como les dije, él mismo se contestó luego, sí, eso mismo te iba a decir. Por eso es que pueden ver que se habla de esa forma para todos los grupos. Ahora, ese sentir lo tuvo Pablo, y aún lo tuvo Lutero y Wesley, pero fíjense, en el tiempo del hermano Branham estaba un poquito más marcado, porque él, luego de que tuvo ese percance allí, o antes de tener ese percance allí del accidente, él ya estaba hablando de que iba a predicar. Incluso en algunos mensajes él estaba preparando para predicar sobre el rastro de la serpiente, y él dice que iba a poner nombres. Dice que también personas llegadas a él lo iban a traicionar. Ahora, todo eso tenía que ver con la separación, la segregación. Recuerden que en él estaba el ministerio de Elías en su cuarta manifestación. O sea que
Él sabía que era Elías como uno de los 2 olivos que iban a estar llevando a cabo esa obra. Ahora, miren, sigue diciendo aquí nuestro hermano William en este mensaje, el gran equipo de Dios en la iglesia del Señor Jesucristo, dice, así que tenemos que entender estas cosas y tenemos que saber que para cada etapa, para cada edad, Cristo tiene un mensajero y a través de ese mensajero, Cristo es el jefe de toda su iglesia. Él es el buen pastor, pastoreando sus ovejas de esa edad a través de ese mensajero. Y cualquier cosa que haga cualquier ministro o ayudante de ministros que afecte la labor que está llevando a cabo ese mensajero, le será contada como una rebelión en contra del programa de Dios y en contra del equipo de Dios. Y eso es aplicable a toda edad y a toda dispensación. Y esto está vigente en este tiempo final, más ahora, más en este tiempo. Porque cada uno habla en el momento en donde ahí está hablando, como, porque recuerden que son mensajeros de Dios, espíritus ministradores, enviados para servicio, dice Hebreos. No son todos estos espíritus ministradores enviados a los que le aman. Vamos a ver, Hebreos capítulo 1, verso 14, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Vean, son enviados de parte de Dios en ese tiempo que Dios los ha enviado para esos herederos que en ese tiempo están siendo llamados y fueron llamados por ese mensajero. En cada etapa, vamos a ver dónde me quedé por aquí, a través de ese mensajero, Cristo es el jefe de toda su iglesia. Él es el buen pastor, pastoreando sus ovejas de esa edad a través de ese mensajero. Y cualquier cosa que haga cualquier ministro o ayudante de ministros que afecte la labor que está llevando a cabo ese mensajero, le será contada como una rebelión en contra del programa de Dios y en contra del equipo de Dios. En cada etapa, en cada edad, cada mensajero ha tenido de parte de Dios los maravillosos ayudantes, los cuales no están todos en el mismo nivel. Hay diferentes niveles, como en un ejército hay diferentes niveles. Y así también en el ejército celestial de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. En el libro de citas, en la página 20, nos dice, párrafo 163, nos dice, pero la autoridad completa de la iglesia es el pastor. Lea esto en la Biblia, verá si no es el orden bíblico. Esto es exactamente bien. Allí no hay uno superior al anciano. Y escribe, el pastor es la autoridad. Y él escribe atrás también en un escrito, en las páginas de las notas, escribe, el pastor es la autoridad completa de la iglesia. Ahora, sigue diciendo aquí, por lo tanto, en el gran equipo de Dios, vean, encontramos a San Pablo, que tenía a Timoteo, al cual lo podía enviar a diferentes lugares con el mensaje y que le leyera esas cartas a las iglesias. Podía enviar también a Tito y a Filemón también. También tenía a Bernabé y también ¿a quién? Onésimo y a Silas y a Lucas también. ¿Ven? Eran de diferentes niveles. Pero del nivel alto era San Pablo. Era con el cual Cristo trataba personalmente. Así es en toda edad y en toda dispensación. Vean. Así era en cada tiempo en donde Dios envía un mensajero. ¿Y qué es entonces lo que tenemos que hacer? Pues ver cuál es el mensajero de la edad en que uno le toca vivir
y seguir a Cristo revelado a través de ese mensajero y seguir el mensaje que él trae. Y los ayudantes maravillosos que Dios le ha dado, reconocer cuáles son y ver que están trabajando en mutuo acuerdo con el mensajero. Y cualquier persona que por su cuenta quiera actuar sin estar en mutuo acuerdo con el mensajero, pues ni siquiera se le puede decir, ven para que nos hables a todos, porque va a hacer daño a la congregación. Hay que cuidar a la congregación para que el enemigo no vaya a usar a un hermano o predicador que quiere por su propia cuenta hacer las cosas, sin estar en mutuo acuerdo con el equipo de Dios. Ahora, esto es muy importante y es mejor saberlo ahora que no saberlo y cometer un error y después decir, pero yo no lo sabía. Lo que siempre yo les he hablado, que después no me vengan a decir, es que él no lo dijo, pero ¿dónde está eso? Es que él nunca lo dijo. Escudriñen lo que Dios nos ha traído hoy, lean y vean si yo no he dicho esto. Y el hermano William aquí lo venía repitiendo. Por eso él decía, no le añadan ni le quiten al mensaje. Pongan las cintas, pongan tal y como fue hablado. Así decía el hermano Branham y el hermano William. ¿Por qué? Porque lo que Dios estaría llevando a cabo en este tiempo en el cual estamos viviendo ahora es lo que ellos habían traído, lo que habían profetizado, las buenas nuevas que trajo nuestro hermano William. Y si le cambiaban a eso el sentido, cuando Dios estuviera cumpliéndolo, entonces no lo verían, les pasaría por alto. Y eso ha sido, le han cambiado, le han puesto interpretaciones humanas, racionamientos humanos, y por eso es que no han podido ver, entender, recibir la segunda venida del Señor en este tiempo final, como Él lo prometió. Pero yo no lo sabía. Y después decir, si yo hubiera sabido, no hubiera cometido esos errores, yo les recomendaría que cualquier cosa que vayan a hacer, hablen con Miguel, que es la persona más cerca o allegada que Dios ha colocado a mí. Ahora, él en una ocasión dijo, si Pablo llega a tener allí al hermano Miguel, o hubiesen hecho una elección, bueno, escojan el ayudante que usted desee tener. Pablo, él dice allí que tenía a Timoteo y tenía que fueron grandes colaboradores y ayudantes de Pablo. Pero si llega a estar Miguel allí, de seguro Pablo decía, no, déjame hermano Miguel acá, déjame a este apóstol conmigo, que esto es de lo mejor. ¿Por qué? Pablo había subido al tercer cielo. Pablo había estado mirando la tercera dispensación. Pablo vio a Miguel. Pablo te vio a ti, escogido de Dios. Pablo me vio a mí. Claro que hubiese escogido él a Miguel. Y hubiese escogido el grupo de este tiempo. Pero entonces Pablo hubiese sido el mensajero en donde Dios hubiese cumplido su segunda venida. Pero vean, Pablo apenas era el primer mensajero. Él apenas estaba empezando en esa construcción de ese cuerpo místico de creyentes, de ese templo espiritual. Pablo era el primero de la primera edad. Ahora vean que el hermano Branham, si llega a ver al hermano Miguel, alaba la mano y decía, déjamelo a mí por aquí conmigo, que sea mi ayudante. Pero el hermano Branham tenía sus ayudantes en su tiempo, porque Dios los coloca en el tiempo correspondiente en el cual tienen que aparecer. Pero vean, él pasó de el mensaje del hermano Branham, que hasta lo sacaron, y estuvo brazo a brazo con ese ministerio de ese poderoso arcángel en carne humana en medio del pueblo, y era, vean, allí un gran instrumento para el ministerio en ese tiempo, en el cual llegó también hasta una parte en donde ya luego estaba en privado Dios haciendo ese cambio, pero vean ustedes cómo lo dejó quietecito allí. Y luego cuando se comenzó de lleno así con esa etapa ya abierta de la dispensación del reino y edad de la piedra angular,
en donde ya será plenamente en la cena de la boda del Cordero y plenamente ya establecida cuando se regrese de la cena de la boda del Cordero, cuando se regrese para establecer ese reino milenial, ya ahí completamente estará en todo su apogeo, vamos a decir, esa dispensación. Pero vean, cuando se comenzó, luego de ese tiempo allí, como que medio que no se sabía qué pasaba, Dios estaba preparando al hombre ya en esos toques finales para adoptarlo como el instrumento de Dios para esa nueva dispensación. Ahora vean que luego ahí ese instrumento Dios lo movió porque él sabía que Dios lo iba a dejar para que fuera también su mano derecha y que estuviera brazo a brazo con él para llevar a cabo este comienzo de esta nueva dispensación. Y así como el hermano William está diciendo allí, yo también digo lo mismo. Yo les recomendaría que cualquier cosa que vayan a hacer, hablen con Miguel, que es la persona más cerca o allegada que Dios ha colocado a mi lado. Y sigue diciendo nuestro hermano William, y es como si yo lo estuviera diciendo hoy. Y Miguel, pues cualquier cosa hablará conmigo, y entonces harán bien las cosas, de acuerdo al programa de Dios para nuestro tiempo, y de acuerdo al equipo de Dios para nuestra edad. Y todo aquel que le ha dado la espalda al hermano Miguel, y ha hablado de él, y no sigue el orden correspondiente a ese gran equipo de Dios, le está dando la espalda al mensajero, me está dando la espalda a mí y le está dando la espalda a Dios. Y se las estamos diciendo para que después no digan, a mí no me dijeron nada. Y de seguro muchos con eso se van a reír y a burlarse. Bueno, no se preocupen, ya más adelante sabrán que lo que estoy diciendo es, así dice el Señor. Cualquiera que actúe por su propia cuenta y se levante en rebelión tendrá sus consecuencias. Y aunque no deseamos que la gente tenga problemas, pero tienen que saber que entonces tendrán problemas y que Cristo los va a juzgar. Y van a ser colocados en la misma posición de Datán, Coré y Abirán, y aún de otras personas más. Pero los que no han recibido el mensaje y se levantan en contra, pues ya esos están representados en el faraón y en otras personas que no eran creyentes. Ahora miren, en una ocasión hubo un lugar pequeño que los hebreos que iban con Moisés dijeron, ese es un lugar pequeño, vamos a conquistarlo. Y Moisés les dijo, no vayan porque Dios no irá con ustedes, Dios no está con ustedes en ese asunto. Y ellos dijeron, ese es un lugar pequeño, eso hasta con piedras, como diríamos nosotros, hasta con piedras les vamos a ganar la batalla. Eso es un dicho acá común que uno dice. Ellos fueron creyendo que iban a tener la victoria, pero el profeta, el mensajero, a través del cual Cristo, el ángel del pacto, estaba guiando su pueblo y comandando su pueblo, pues habían recibido una orden de Cristo, el ángel del pacto a través de Moisés, habían recibido una orden del general jefe de las huestes de Jehová, de los ejércitos de Jehová, y la habían desobedecido. Ahora, cuando él dice, vayan detrás del arca, ustedes no conocen el camino. Miren, muchos quieren pasarse por el lado y tratan de pasar el Jordán en seco, o sea, pasar la muerte, no ver muerte. Pero vean, los que están ordenados por Dios, que es lo que estamos leyendo allí, los que están ordenados por Dios para llevar al arca son esos sacerdotes. Ahora vean que intentarán pasar supuestamente con el mensaje encima. Se le va a mojar los pies, se le mojan los tobillos,
el agua les va a seguir subiendo. Y decir, pero si tenemos la palabra, tenemos el mensaje, nos estamos hundiendo. Y el pueblo que lo sigue a ellos, oye, ustedes no me dijeron que ustedes tenían el mensaje y que hay que seguir el mensaje tal y cual, y no seguir a esta persona que se levantó allí a hablar yo no sé qué, porque no me dejaron escucharlo. Ustedes dijeron que no nos conectáramos con la carpa, que nos conectáramos con tal y tal país, que eso había que esperar a que viniera el hermano William otra vez y entonces nos conectaríamos. ¿Por qué nos estamos hundiendo? Empezarán a reclamar ahora ahí a los ministros, porque están siendo guiados por un arca vacía, una caja de madera, sin la presencia de Dios. Como allí lo dijo, que ellos tenían solamente una caja de madera con un par de tablas de piedra. O sea que estarían siguiendo a esos ministros que no llevan la presencia de Dios. Ahora sigue diciendo, y después cuando sean transformados los fieles del ejército de Cristo, no serán transformadas esas personas. Y cuando sea llevado a cabo el arrebatamiento de la iglesia, no irán en el rapto, en el arrebatamiento, y tampoco estarán en el reino milenial, irán al juicio final. Y de acuerdo hasta donde haya llegado lo que han hecho, será el resultado que tendrán allá. Su vida será dura aquí, si han de ser salvos. Serán salvos como por fuego. O sea, que si no son borrados, pues tendrán que pasar ciertas situaciones. Pero, vean, dice, porque trataron de edificar sobre el fundamento que fue puesto, trataron de edificar con hojarascas, con paja, con leña, con cualquier cosa, menos con lo que tenían que edificar. Por lo tanto, su obra será quemada y ellos serán salvos, pero como por fuego, dice San Pablo. Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. El que venga después vea cómo sobreedifica. Ahora, vamos a ir un momentito acá donde nos detuvimos en el mensaje tratando de hacer un servicio a Dios fuera de su voluntad. Ahí en el que es del 18 de julio del 65, dice en la página 19, dice, ahora que no se le vaya a pasar esto, ellos fallaron en recibir porque no consultaron. Y en haciendo esto, vigile, y por haber ido al sacerdote, y haber ido a los teólogos, y por haber ido a las fuerzas militares, y por no haber ni siquiera tomado en cuenta al mensajero enviado de Dios para la hora, Natán, fue que erraron. Ellos fueron y levantaron el arca, y la pusieron en una carreta nueva, la pusieron sobre una carreta nueva, o una nueva denominación que estaba iniciándose. O una nueva denominación que estaba iniciándose. Como ellos no tienen los ministerios de Moisés y Elías en medio de ellos, pues están comenzando sin darse cuenta una nueva denominación. Y no como Dios había ordenado que fuera transportada. Se suponía que fuese transportada sobre los hombros de los levitas. Pero ve usted, cuando se empieza erradamente, se continúa errando. Y ahí escribe, cuando se comienza erradamente, se continúa erradamente. Ahora, en este mensaje, tratando de hacer un servicio a Dios, hay una parte donde dice que fue colocada el arca sobre bueyes, y dice que vamos a ver aquí en un lugarcito donde dice debe ser de las primeras páginas.
Dice allí, vamos a ver, no lo tenía aquí, pero hay una partecita donde dice, bueno, lo tengo acá, pero no sería la misma de la página acá, porque aquí lo encontré. Vamos a ver si es esta. En la página 27, él dice allí, y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahiob guiaban el carro. Y escribe el líder denominacional, Abinadab, y escribe el líder que lleva el arca, pero no es en un carro nuevo, sino por sacerdotes en sus hombros. O sea, que no es para llevarlo en un carro nuevo, sino para llevarlo por un sacerdote en sus hombros, es lo que dice allí. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Eran animales, no eran sacerdotes como se supone que fuera llevar el arca, levitas. Eran animales los cuales estaban llevando el arca, la palabra. Vean que los que siguen a otro líder que no es el mensajero de ese dado, esa dispensación, están siguiendo a animales. Están siguiendo lo que siguió Eva por razonamiento, lo cual le colocó allí el diablo, ese animal. Vean, y le dijo, con que vas a morir. Vean, en vez de seguir la voz de el mensajero en ese tiempo, que era su esposo, Adán, se puso a prestar atención a la serpiente, lo cual luego vino por medio de esa unión Caín. Ahora vean cómo esa simiente siguió mezclándose, pero luego, en donde ocurre esa separación, esa segregación, y en donde se da a conocer por medio de la palabra del mensaje, y esa es la palabra la que hace esa segregación, esa separación, es en este tiempo, en donde volvemos al Edén, y se ven esos dos personajes, esas dos simientes, y ahí es donde viene esa lucha, esa batalla, la cual será ganada con el amor divino. Una lucha, una batalla en el amor divino. Pero vean cómo el amor de Dios fue expresado allí y cubrió, mató uno de los animalitos y cubrió la desnudez de Adán y Eva. Ahora vean cómo en esa lucha hubo ese amor y misericordia de Dios para Adán y Eva. Ahora, ven ustedes aquí, sigue diciendo, vamos a seguir un poquito adelante, más adelante dice, de este mensaje que estamos leyendo, ahora retorné nuevamente, como son los mismos temas, pero por eso digo la fecha, el del 18 de julio del 65, me detuve allí. Cuando se empieza erradamente, se continúa errando. Si una bala está supuestamente dirigida a cierto centro, mas usted falla en ajustar la mira del cañón por un milésimo torcido cuando empieza, en unas 100 yardas usted estará 5 pulgadas de desviado. Usted empezó erradamente. Oh Dios, ayúdanos a saber de qué
de que esta cosa ha empezado erradamente, estas grandes cruzadas como ellos les llaman. Dios no ha sido consultado sobre eso. Sacerdotes y hombres religiosos han sido consultados, organizaciones han sido consultadas. Bueno, ¿tendría usted a tal y tal? Creo de que si pudiéramos hacer que todos se juntaran unidos, no trate de conseguir que todos se junten, más bien trate de conseguir juntar lo que la palabra de Dios dice al respecto. Y ahí dibuja una estrella de David. Ahora recuerden que esos que le siguen a esos animales que están llevando el arca, la palabra, recuerden, estoy diciendo esa parte porque allá fue llevada por bueyes y eso representa a los líderes religiosos de este tiempo que piensan que están por estar llevando el mensaje del hermano Branham o el mensaje del hermano William. Están haciendo una obra perfecta en la perfecta voluntad de Dios. Y lo que están haciendo es un servicio a Dios fuera de su voluntad. No tienen a Dios en ellos. Pero los que le siguen, recuerden, también, pues son animales porque están siguiendo a un animal, pero también hay personas ahí que son escogidos de Dios, que son de la descendencia de Adán. O sea, directos de Dios. Recuerden que esa simiente, al mezclarse, estuvo todo el tiempo, vean, entró en el arca, estuvo también allí, en el tiempo en donde él cumplió su primera venida, estuvo allí también, rondando esa simiente, y en este tiempo final, vean, llegará a encarnarse en el hombre de pecado, el falso profeta, el diablo Satanás, en donde en el libro de los sellos, en la página 146, ahí nos habla de que cuando este Espíritu Santo, o el Espíritu Santo, al mismo tiempo, vamos a verlo, al mismo tiempo que el diablo cae del cielo y se encarna, vamos a ver, página 146 del libro de los sellos, y al mismo tiempo que el diablo cae del cielo y se encarna en un hombre, el Espíritu Santo sube y viene encarnado en un hombre, porque esa es la forma en que Dios en cada tiempo lo ha hecho, pero vean que el diablo también ha hecho lo mismo. Allí se encarnó en la serpiente antigua, que es el diablo Satanás. Después se encarna en Judas Iscariote. Lo vemos antes mostrado, revelado también en Datán, Corea, Virán, Yanes y Jambres y todos esos que se levantaron en contra en ese tiempo, en donde Dios estaba obrando en medio de su mensajero, en medio del pueblo. También hubo personas que fueron ungidas por el diablo. Ahí está la simiente de la serpiente, haciendo todo ese recorrido también, obrando con esos seres humanos que se dejaron usar. Lo vemos allí en el tiempo de Jesús, en donde lo vemos encarnado en Judas Iscariote. Vean, el diablo dice que entró. Si entró es que había un lugar para entrar, como hubo un lugar para entrar en la serpiente. Tenía ese hueco allí, en donde se supone que estuviera el alma. Vean, entró el diablo. Y luego en las edades también estuvo haciendo daño a la obra de Dios. Hay un lugar donde dice que en el libro de citas que el diablo tiene que tener instrumentos para él usar, y si no tiene instrumentos pues no puede obrar, así, algo así. Vamos a ver si rapidito lo encontramos. El diablo no tiene él escribió en ese había escrito también que el diablo tendría, o si no tiene, vamos a ver si lo encontramos aquí rapidito. Página 62, vamos a ver aquí.
Dice, párrafo 547. Tanto como tenemos aquí, un diablo casi ni es dañoso, a menos que él pueda tener alguna cosa en que trabajar. Y ella le escribe, el diablo no puede hacer daño si no tiene con quién trabajar. Él tiene, ustedes recuerdan aquellos diablos que fueron echados fuera de legión. Ellos quieren hacer más travesuras. Así que ellos querían meterse en los puercos. Así que diablos tienen que tener alguna cosa en que obrar. Alguien por medio de quien obrar. Y ese es el modo que Dios hace también. Ahí están los dos lados. Él tiene que tenernos. Él está dependiendo en nosotros para obrar por medio de nosotros. Y escribe, la cabeza necesita un cuerpo para obrar. ¿Ven? Que así como obra Dios, el diablo también obra. Ahora sigue diciendo aquí, un poquito más adelante en este mismo mensaje del 18 de julio del 65, tratando de hacer un servicio a Dios fuera de su voluntad, sigue diciendo, esa fue la forma de cómo David lo hizo. Él lo hizo a su manera, de modo que él simplemente dijo, ¿saben lo que haré? Nos vamos a mover. Él tenía una revelación. Nos vamos a mover ahora. Así lo haremos en una forma innovada. Los días de los milagros pasaron, de modo que nos haremos una nueva organización. Vamos a edificar una carreta nueva y les vamos a mostrar de que algo nuevo ha empezado. Oye, eso se parece exactamente como lo que muchos están haciendo. ¡Cuán falsa profecía! Usted tiene que retornar a la manera como Dios ha ordenado hacerlo. Como Dios ha ordenado hacerlo. Como Dios ha hecho de edad en edad y de dispensación en dispensación. Él dijo en Amós 3:7, porque no hará nada el Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Miren en la página 83 del otro mensaje, tratando de hacer un servicio a Dios, el del 27 de noviembre del 65, dice en la página 83, abajo, dice, Cristo es nuestra arca, la palabra. Ellos quieren su denominación. Él no puede, noten, él no puede ser llevado en carros nuevos denominacionales. Su mensaje, ahí lo tienen, no puede ir en un carro de una nueva denominación. O sea, sobre seres humanos, que allí el hermano Branham lo habla de esa parte cuando estaba siendo llevada el arca sobre bueyes, eran animales. Y aquí, carros nuevos de una denominación son esos animales que estuvieron representados allí con personas que tienen doctrinas, conocimientos, razonamientos de lo que dijo el reverendo William Branham y lo que dijo nuestro hermano William. O sea, le están poniendo la interpretación de cada uno de ellos a lo que dijo el hermano Branham y el hermano William, de lo que sería el cumplimiento de la tercera etapa y de lo que sería la dispensación del reino. Su mensaje no puede ir en el carro de una nueva denominación cuando él está supuesto a estar contenido y venir en el corazón de un profeta. Ahí es que le escribe Apocalipsis 10 del 1 al 11. Ese es el ángel fuerte descendiendo del cielo, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Recuerden, en la 72 él había escrito también de este mismo mensaje, en un profeta viene la palabra, el arca del pacto, Cristo. Esa es la manera provista de Dios. ¿Y qué es lo que nos dijo ahí en ese otro mensaje? En esa oracioncita allí. Cuán falsa profecía. Los que ellos dicen que haremos una nueva denominación. Cuán falsa profecía. Usted tiene que retornar a la manera como Dios ha ordenado hacerlo. ¿Y cómo es la manera de Dios hacerlo?
venir la palabra, el mensaje contenida en el corazón de ese profeta. Eso es seguir a Dios. Eso es tener la columna de fuego, el ángel del pacto en ese profeta. Y seguirlo a él es seguir a Dios. Ahora, sigue diciendo, estoy ahora en el del 18 de julio del 65, ellos la ponían sobre los hombros del levita y eso era sobre el corazón. El arca, la palabra, no es para ser transportada sobre una nueva denominación, sobre las teorías de algún hombre, sino en el corazón. Mire, el mensaje del hermano Branham y del hermano William no es para ser llevado, ser cargado sobre las teorías de algún hombre, de algún ministro, ni de un hombre particular, sino en el corazón. La palabra de Dios no es para ser manoseada por denominaciones. Dios no se lo va a permitir. No se crea que Dios va a permitir que le manoseen el mar escondido. No, Señor. La palabra de Dios no es para ser manoseada por denominaciones, sino ha de ser guardada en el corazón del hombre, a donde Dios pueda venir y revelarse a sí mismo. Y si Él la revela de acuerdo a la palabra, entonces es Dios. Si no, no es. Y luego la palabra para la hora. Seguro, los fariseos podían haber dicho, ¿quién nos ha dicho de que no podemos hacer esto o aquello? Moisés nos los mandó. Pero también Moisés dijo, Satán dijo, está escrito. Él dará sus 3 puntos. Mas también está escrito, Jesús respondió, la estación, el tiempo. Si ustedes hubiesen conocido a Moisés, ustedes tienen a alguien que les acusa, Moisés. Si ustedes tienen el mensaje del hermano Branham y el mensaje del hermano William, ustedes tienen a 2 que los acusa a ustedes. Porque, sigue diciendo, si ustedes hubieran conocido a Moisés, a mí me conocerían. Él les dijo, porque Moisés escribió de mí. Y ahí dibuja una estrella de David. El Señor nuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos. A él oiréis. Si ellos hubiesen conocido a Moisés, le hubieran conocido a él. Ahora cerrando, escuchen, que no se les pase, ¿ve? Al haber primeramente consultado al sacerdote, consultado a los dignatarios, consultando a la milicia, consultado a la congregación, al vecindario, para que se reuniesen para esta gran reunión que venía, ahí fue donde fallaron en hacerlo correctamente. Ellos no consultaron a Dios y al hacer eso, no recapacitaron y se detuvieron para ver la hora que era. Oh, hermano, escuche, ¿en qué hora estamos viviendo? ¿Cuál es esta edad? ¿En qué hora es que estamos? No es la hora, no es hora para esas cosas de las que ellos están hablando. Eso ya ha pasado. Ahora el juicio está a la mano. Usted puede ver cómo se está derrumbando. ¿Se recuerdan ustedes de la roca de la montaña? Hora de juicio. ¿Se recuerdan ustedes de la visión de la novia? Simplemente mantenerla al paso. No permitas que pierda el paso. Y escribe ahí paso. Fíjense, sobre los hombros del sacerdote y David y todos aquellos que debieron de haber conocido mejor más que fue, los sacerdotes debieron de haber sabido mejor, los escribas y teólogos debieron de haber conocido mejor, ya que la palabra decía que no se debía de hacer eso. Y hoy cuando dicen, oh, Jesucristo no es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Ahora cuando lean esto, y las personas dicen, sí, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Pero cuando Dios está haciendo lo mismo que hizo ayer, trayendo su mensaje, guiando al pueblo hacia la tierra prometida del nuevo cuerpo, no, entonces Jesús no es el mismo. Si Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, Él hará lo mismo. Eso es telepatía mental, eso es esto, eso es aquello, y fallando en ver la palabra prometida. Oh, eso era en los días pasados. David dijo, oh, esperen un minuto. Estuvo bien llevarla sobre los hombros de los sacerdotes para aquel tiempo cuando Moisés vino. Seguro, nosotros la pondremos hoy en un carro nuevo. Yo tengo esa revelación. Así mismito,
es que han hecho muchos. No, si eso en el tiempo allá era así, así, vamos ahora a llevarlo nosotros, de la manera de nosotros, vamos a guiar a este pueblo que nos queda para llevarlos a la tierra prometida del nuevo cuerpo a mi manera. Ciegos, guías de ciegos. El sacerdote respondió, amén, David. Aquí le pondrías decir, amén, fulano de tal. Amén, David, ¿ves? Influenciado por su nuevo concilio ecuménico, de que todos deberían de estar juntos y hacerlo de esta manera y de esta otra forma. Eso fue lo que hizo que los sacerdotes tropezaran. Ellos nunca consultaron a la persona indicada. Ellos no procedieron correctamente. Por lo tanto, se vieron en problemas. Y así fue. Y en el último parrafito allí dice, como Tomás. Él fue casi el último en ver al Señor. Pero él tenía que verle para poder creerle. Y así pasará. En la tercera etapa tendrán que reconocerlo. Ellos van a saber que tendrán que tomar fuerzas para pasar por la gran tribulación. ¿Ve? Cuando ellos vieron suceder, oh, Tomás, entra, pero ya era un poco tarde. Ahora, cuando ellos vean las cosas que están predichas y vean suceder lo que se ha dicho, como así dice el Señor, entonces ellos dirán, dadnos de vuestro aceite. ¿Ven? Y él escribe Tomás y las vírgenes fatuas. Y aquí en este mensaje que estábamos leyendo de nuestro hermano William, ya para ir concluyendo aquí, dice, por lo tanto, nadie se puede levantar. O un poquito antes dice, por lo tanto, todos somos ministros del gran equipo de Dios. Y cada uno en el nivel donde Dios lo ha colocado, recordando siempre que para cada edad, Cristo es el que manda. Y por eso usa un solo hombre, un solo mensajero, para a través de ese mensajero guiar a su iglesia a toda justicia y a toda verdad. Y enseñarle todas las cosas que deben conocer en ese tiempo. Por lo tanto, nadie se puede levantar para ocupar el lugar del mensajero. Hay un dicho muy común que todos conocen, el cual es, donde manda capitán, no manda marinero. Así que en el equipo de Dios, todo está bien ordenado por Dios. No es ordenado humanamente, sino por Dios. Y la revelación viene de Dios por medio del Espíritu Santo al mensajero de cada edad. No puede salir otra persona diciendo que tiene o que recibió una revelación. El que recibe la revelación para la iglesia en cada edad es el mensajero por medio del Espíritu Santo. No tiene nada más que un instrumento, un mensajero en su equipo. El resto del equipo recibe de ese mensajero la revelación divina y la esparce por todos lugares. Lo que nos dice en el libro de las edades, en la página 265, como ya hemos mencionado, Jesús se identifica con el mensajero de cada edad. Ellos reciben de él la revelación de la palabra para cada edad. Esta revelación de la palabra saca del mundo a los escogidos de Dios y los coloca en unión completa con Cristo Jesús. Estos mensajeros son llamados estrellas porque brillan con una luz prestada o reflejada, la luz del Hijo Jesús. También son llamados estrellas porque son portadores de luz en la noche. Así que en la oscuridad del pecado, ellos traen la luz de Dios a su pueblo. Hemos visto cómo llevar el arca y dónde está siendo llevada el arca y a quién debemos seguir de los que están llevando esa arca, al mensajero y a los ministros en donde están llevando el mensaje, la palabra, en donde habita Dios, en donde está Dios en medio de ellos, no en esos carros denominacionales que lo que está llevando ellos son una caja de madera con un par de tablas de piedra, como dijo allí en ese mensaje. No están llevando la presencia de Dios, aunque aparentemente para ellos piensen que están llevando el mensaje, la palabra, el arca, a Dios, porque Dios es palabra, el verbo. El arca
sobre los hombros de Dios. El arca sobre los hombros de Dios. Ha sido para mí un privilegio grande poder enviar estas palabras bajo este tema a todos ustedes allá reunidos en Quilicura, Chile, en la congregación de Reverendo Guillermo Ramírez. Que Dios te bendiga, Guillermo, grandemente, a toda tu familia, a toda la congregación allá, y que tengan listo pronto ese hermoso salón, y así todos los hermanos allá, ministros y hermanos allá en Chile. Y a ti, misionero Miguel Bermúdez Marín, que Dios te guarde, te bendiga y te use grandemente en estos días allá en Chile. Que Dios les bendiga y les guarde a todos, y continúen pasando un día y una semana llena de grandes bendiciones. Y mañana estará nuestro hermano Miguel dedicando también un salón allá en Chile también. Y que Dios bendiga ese lugar y el ministro, los hermanos, ese lugar donde nuestro hermano Miguel estará haciendo esa dedicación del auditorio, de ese salón, para glorificar a Dios y seguir preparándose en este tiempo final. Ese grupo y todos los hermanos en todos los países, seguir preparándose para vuestra transformación. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.